¿Quieren que lea la convención o no? ¿En inglés? ¿O en español? Ok, el tercer So welcome to day 4 of our retreat. Bienvenidos al día 4 de nuestro retiro. We've established a basis of mindfulness Hemos establecido una base para el mindfulness or shamatha. o para el shamatha. And on the basis of that, we're going to embellish it, to add to it facets of wisdom. Y en la base de esto vamos a ir embelleciéndolo, es decir, o agregando facetas de sabiduría. But with the morning session, Pero con la sesión de la mañana, it's good to just be at peace with yourself es bueno estar en paz contigo mismo and then to feel about your motivation for your life. y sentir sobre cuál es la motivación de tu vida. May I be more in harmony with reality, Que pueda yo estar más en armonía con la realidad, but may I also be of benefit. pero que también pueda ser de beneficio. So we're taking a comfortable posture. Entonces, adopta una postura cómoda. Think how fortunate I am. Y piensa, qué afortunado soy. I've got this week to be able to be with myself, Tengo esta semana que me permite estar conmigo, to organize my life, organizar mi vida, maybe review things of the past, quizá hacer una revisión de algunas cosas del pasado, make decisions about the future. tomar algunas decisiones sobre el futuro, I don't have any distractions. y no tengo ninguna distracción. So fortunate, a lot of good karma ripening. Y es muy afortunado, hay muy buen karma madurando. So I'd like to make this very beneficial for myself. Quiero hacer esto de gran beneficio para mí. So to the best of my ability, I will meditate with mindfulness. Entonces, en la mejor de mis capacidades, voy a meditar con mindfulness. So we have a comfortable posture. Tu postura es cómoda. Take one breath, a big breath to start, to release any tensions. Toma una inhalación profunda y exhala para liberar cualquier tensión. Move our attention to our chest. Movemos la atención al pecho And we hold our attention to the movement of our chest or the sensations within our chest. y llevamos nuestra atención al movimiento de nuestro pecho o a las sensaciones en el pecho. If you have a deity practice, you can lightly identify with the deity. Si tienes una práctica de deidad, puedes ligeramente hacer una identificación con tu deidad Or just feel your body is hollow. o solamente sentir tu cuerpo como si fuera hueco. And just a small facet of wisdom. Esta es una faceta, como una faceta pequeña de sabiduría. All things are always changing. Reconoce que las cosas todas están cambiando, But I have a positive feeling about my life. pero tengo un sentimiento positivo con respecto a mi vida. And so I'm utilizing the impermanence, the changing nature in a constructive way. Entonces estoy utilizando la impermanencia, la naturaleza cambiante de una forma constructiva.
as we continue to meditate, Mientras continuamos meditando, we definitely have a lot of thoughts go through our mind. definitivamente hay muchos pensamientos que pasan por nuestra mente. It's the nature of the mind to have this sort of dialogue. Es la naturaleza de nuestra mente que tenga este diálogo. But when we have, so as we meditate, Pero mientras meditamos, if we have certain thoughts, maybe about work or something, si tenemos algún tipo de pensamientos, quizá acerca del trabajo, por ejemplo, turn your mind in a constructive or positive direction about that. lleva tu mente a una forma constructiva, positiva sobre eso. And then try to enter back into your shamatha, your calm abiding, your mindfulness. Y trata de regresar a tu shamatha, a tu calma mental, a tu mindfulness. But don't make your mind busy about this. No hagas que tu mente se esté muy ocupada con esto. But when you have a thought arise, Más bien cuando surja un pensamiento, and think, I'm going to do better in this area, piensa, voy a hacerlo mejor en esta área and then enter back into your mindfulness meditation. y regresa a tu meditación mindfulness. And in that way, as time passes, you become more constructive, more positive about your life. Y conforme el tiempo va pasando, vas haciendo algo más constructivo, más positivo en tu vida. It's just like you're training yourself more in a constructive direction. Es una manera en que te construyes de una forma más positiva.
Bring your awareness to your breathing. Trae tu atención a tu respiración And close your meditation with some positive thoughts and feelings. Cierra tu meditación con pensamientos y sentimientos positivos. Yes, it's a little bit hard to be a meditator, Sí, es un poquito difícil ser un meditador, but I take my effort pero tomo mi esfuerzo and I dedicate it towards having a more enlightened life. y lo dedico hacia poder tener una vida más iluminada. And that's my offering for the benefit of all. Y esta es mi ofrenda para el beneficio de todos. So this morning I was asked to give the Tara mantra. Esta mañana me pidieron que les diera el mantra de Tara, Okay, but it's important to have context. pero es importante tener contexto. So what is fulfillment? ¿Qué es esto de plenitud? Okay, well, fulfillment is that we feel good about ourselves. Esta plenitud es que nos sentimos bien nosotros mismos. And how do we have that? ¿Y cómo tenemos eso? Well, we feel good about ourselves because we're positive, we have relationships which we feel good about. Nos sentimos bien porque somos positivos, porque hay relaciones que nos hacen sentir bien. You know, for example, if you've had children or maybe you have pets or something that, you know, you do good things with them, you try to help them. Entonces, si tienes hijos, si tienes mascotas, haces cosas buenas para ellos, tratas de ayudarles. You know, and so that you know, whenever that, well, in that relationship, you feel good because you've been helpful, beneficial. En esa relación te sientes bien porque has sido útil, ayudas. Now, within that, of course, we have to be skillful, intelligent. Dentro de eso, por supuesto, tenemos que ser hábiles, tenemos que ser inteligentes. You know, I mean, just being beneficial sometimes is problematic, so we need to be intelligently beneficial. Porque a veces ser nada más de beneficio puede ser problemática. Necesitamos ser inteligentes en ese beneficio. Okay, and so that means is that we have to be creative. Eso significa que necesitamos ser creativos. You know, I mean, it just saying be good, don't be bad, maybe doesn't work. El simplemente decir, sé bueno, no seas malo, quizá no ayuda. But if you understand that person's nature a little bit, Pero si entiendes la naturaleza de la persona un poco and you're skillful, y eres hábil, you know, you have a creativity about yourself, tienes creatividad para ti, then you know how to work with that person. si sabes cómo trabajar con esa persona. Okay, so creativity is really, I could say, a positive expression. La creatividad entonces es una expresión positiva. Okay, so the first area of creativity is yourself. La primera área de creatividad eres tú mismo. Yeah, I mean, so if you think of creativity, Si piensas en creatividad, you know, you can be creative with cooking, puedes ser creativo con el cocinar, you know, I mean, herbs and spices and oils, la manera en que usas las especias, hierbas, aceites, or if you creative with whatever project you like to do. o si eres creativo con cualquier proyecto que quieras hacer. But how do you do that? Pero ¿cómo haces eso Be successful para ser exitoso? by understanding the nature of that object. Es entendiendo la naturaleza de ese objeto. You know, I mean, what herbs and what quantity of herb will bring a certain flavor and taste. ¿Qué hierbas, qué tipo, qué cantidad te traerán un sabor particular que quieres? Or maybe you do other creative things like you work with metal. O quizá haces algunas otras cosas creativas como trabajar con metales. I mean, you know, certain level of heat, certain level of pliability, whatever your creativity is based on your understanding. Y entonces sabes el nivel de calor, el nivel de maleabilidad. Tu creatividad se basa en tu entendimiento. Okay, and so the first area of creativity is ourself. Entonces, la primer área de creatividad somos nosotros mismos.
how can I creatively work with myself? ¿Cómo de manera creativa puedo trabajar conmigo mismo? So let's say I have a particular issue in my life. Entonces pensemos, por ejemplo, que yo tengo un tema particular en mi vida. Okay, I mean, you can just beat yourself up, but if you try to make yourself better, Puede ser que te latigues para tratar de ser mejor, but if you're intelligent, you know how to work with yourself more skillfully. pero si eres inteligente sabrás cómo trabajar contigo mismo más hábil. And as you get better at working with yourself, Y conforme te vas haciendo más hábil en trabajar contigo mismo, being creative with yourself, en ser creativo contigo mismo, becoming an enlightened person. te haces una persona iluminada. As much as you can do that with yourself, Y tanto como puedas hacer esto contigo mismo, then you actually can now look at somebody else and you understand maybe how best to work with them. entonces puedes quizá ver a alguien más y ver, ok, cómo puedo trabajar con ellos. So the feelings within yourself and the feelings in relationship with others, in the, to say, Mahayana view, being a bodhisattva, Y entonces el trabajo contigo, el trabajo con otros, la perspectiva mahayana, la perspectiva del bodhisattva, it's creative work. es un trabajo creativo. I mean, if you think of for Buddha Shakyamuni or bodhisattvas, Si piensas, por ejemplo, en Buda Shakyamuni, en los bodhisattvas, I mean, they had to be unbelievably creative because people in this world are so strange. debieron haber sido increíblemente creativos porque la gente en este mundo es muy rara. Okay, anyway, so to help us accomplish that, Así que para ayudarnos a lograr eso, Tara is a female Buddha. Tara es una Buda femenino, Now, she's actually called enlightened activity. que de hecho ella se llama actividad iluminada. I mean, her nature, her aspect, her energy is enlightened creativity. Su naturaleza, su actividad, su energía es creatividad iluminada. Okay, so she's very skillful in working with sentient beings. Entonces ella es muy hábil para trabajar con seres sintientes. It's actually said she's the mother of all Buddhas. De hecho se dice que es la madre de todos los Budas. And there's actually a deeper, more profound understanding of that. Y hay un entendimiento más profundo de esto. It said that she is like the womb of reality. Se dice que ella es como la matriz de la realidad. So what is the womb of reality? ¿Y qué es esto de la matriz de la realidad? Is understanding reality. Es el entendimiento de la realidad. And when you understand reality, Y cuando entiendes la realidad, then you can be born sort of into the world in a more enlightened way. puedes nacer en el mundo de una manera más iluminada. Anyway, but the main point though is that she is enlightened creativity. Pero el punto principal es que ella es creatividad iluminada. Okay, knowing how skillfully to work with sentient beings. Y sabe cómo trabajar de manera hábil con los seres sintientes. Again, her imagery completely personifies that. Su imagen personifica totalmente esto. I mean, you don't need to know what she looks like. I mean, but if you do. No necesitas saber cómo se mira, pero si lo sabes. So, I mean, her left hand is holding her thumb and ring finger are touching. Su mano izquierda está tocando el dedo índice y el dedo, el dedo anular y el dedo pulgar. I mean, it just says, hey, I'm an enlightened lady. Y es como decir, soy una mujer iluminada. I mean, the three fingers that are up represent that, I'm enlightened, I have technique, and I'm your friend. Las tres dedos que quedan levantados son, estoy iluminada, tengo técnica y soy tu amigo. Okay, which is Buddha Dharma Sangha, but put in more realistic terms. Que es Buda, Dharma y Sangha en términos más realistas. And so by having that imagery it means, hey, you can rely on me. I'm a reliable woman. Y al hacerlo así puedes ver, puedes confiar en mí, soy una mujer confiable. I'm a liberated woman. Soy una mujer liberada. Okay, and then her right hand is over her right knee. Y su mano derecha está sobre su rodilla derecha. Which means I'll give you what you need to become enlightened. Que es el símbolo de te daré lo que necesitas para estar iluminado. I will help you in who you are
with my enlightened creativity to improve. Voy a darte lo que necesitas con mi creatividad iluminada para que puedas mejorar. You know, sometimes people think, oh, I'll give you what you need means I want $1 million, but no, it's not like that. Cuando la gente dice, ay, te voy a dar lo que quieres, ay, quiero $1,000,000. No es así. But no, she'll give you what you need to help you grow. No, ella te dará lo que necesitas para ayudarte a crecer. But, you know, again, it's within the idea of creativity. Pero nuevamente es dentro de la idea de creatividad. Like if there's a chef who's creating a delicious meal, knowing just the right herbs, the length of time to cook it and whatever. Es como un chef que sabe exactamente qué hacer, qué hierbas poner, cuánto tiempo tenerlo en el fuego para que sea muy bueno. So just like that, that's what she is with you Justo así es como ella es contigo and with your situations. y con tus situaciones. How to be more skillful in my situations. ¿Cómo puedo ser más hábil con mis situaciones? So she is called enlightened activity Ella se le llama entonces la actividad iluminada or facilitating a more enlightened activity. o la facilitadora de actividad iluminada. So when we turn our mind towards her, Entonces, cuando llevamos nuestra mente hacia ella, she personifies that, ella personifica eso, but it means for us that we try to be more creative with our situation. pero para nosotros lo que significa es que tratamos de ser más creativos con la situación, con Or- nuestra situación. Or maybe help me open up a pathway to help deal more effectively with this situation. O quizá ayudarme a abrir un camino para ser más hábil para lidiar con una situación. You know, it's a perspective, a feeling, an attitude we have Es una perspectiva, una actitud, un sentimiento que tenemos, of creatively, positively working with situations. que trabajar creativamente de manera positiva con las situaciones. So in whatever our personal situation is, whether it's home or work or whatever, Y entonces, en donde sea que sea nuestra situación, en casa, en el trabajo, donde quiera que sea, you know, I mean, Tara, inspire me, help me work more creatively with that. Tara, ayúdame, inspírame a ser más creativa para trabajar con eso. And to help us, okay, we have the image, if you know it, Y para ayudarnos tenemos la imagen que sirve si la conoces, but there's also the mantra. pero también está el mantra. Now, the mantra just is the essence of creatively working with situations. Este mantra es la esencia de poder trabajar creativamente con las situaciones. You know, enlightened activity in my situation. Una actividad iluminada con mi situación. I have a good example. Un buen ejemplo, You know, a friend of mine in Canada, un amigo mío en Canadá, whenever he was confronted with a very difficult situation, cuando él era confrontado con una situación difícil, he'd always think, él pensaba, what would Lama Yeshe do in this situation? ¿qué haría Lama Yeshe en esta situación? And then he'd have new ideas about maybe how to fix the situation. Y entonces venían nuevas ideas de cómo arreglar esa situación. And actually, Lama Yeshe, he always would say, De hecho, Lama Yeshe siempre diría, he says, I have my relationship with Mummy Tara. decía que él tenía su relación con su mamita Tara. And I know many women would say, oh, Lama Yeshe had a very feminine quality about himself, but was of course very masculine. Y sé que muchas personas dirían muchas mujeres que él tenía una actitud o un ángulo muy femenino, a pesar de que también era una persona con una gran masculinidad. Anyway, so anyway, we have Tara as a personification of being more skillful with our situations. Entonces tenemos a Tara como la personificación para ser más hábiles con nuestras situaciones, Enlightened activity. con la actividad iluminada. And then we have her mantra, which maybe is more easy to bring to mind. Y tenemos a su mantra que es quizá más fácil de traer. So the mantra is a personification of help me deal effectively with this situation. Entonces, el mantra es la personificación de ayúdame a trabajar de manera creativa con esta situación. So it's Om Tari Tutari Turi Soha. You'll get it in a second. Ese es el mantra, en un momento lo tendrás. That's three key syllables. Tiene 3 sílabas claves. Okay, Om Tari. Tari represents this getting my ordinary life more beneficial, more better. Om Tare Tu Tare es It's the first Tari. Om Tare
Es la primera parte, organizar mi vida para ser de más beneficio. Okay, the second tare, tutare, the second syllables La segunda sílaba es tutare, represents, may I be more skillful within my own psyche, within my own mind. que pueda yo ser más hábil dentro de mi propia psique, dentro de mi propia mente. And then the last ture Y el ture final, may I be more skillful in this universe with all sentient beings. que pueda yo ser más hábil en este universo con todos los seres sintientes. So it's may I be personally may I organize my life to be better, be more creative with it. Entonces la primera parte es que pueda yo organizar mi vida de mejor manera y pueda ser yo más creativo con ello. May I have better internal skills, Que pueda yo tener habilidades internas mejores and may I have better external skills. y que pueda tener habilidades externas mejores, Okay, and both with myself and with others. tanto conmigo como con otros. So if nothing else is reflected, okay, if I've got a situation that's complicated, Entonces, si no hay otra cosa, entonces reflexiona. Si hay una situación que es complicada, oh, Tara, help me be more skillful with this, more creative with this. Tara, ayúdame a ser más hábil con esto, más creativo con esto. In one way, okay, may I be more skillful De esta forma, por un lado, podríamos pensar que el ser más hábil is when you feel afflicted. es cuando tienes alguna aflicción. Okay, but when you say, well, may I be more creative, Pero cuando dices que pueda yo ser más creativo, it's when I'm feeling more positive. es cuando me siento más positivo. But anyway, it just depends, you know, what place you're coming from. Entonces depende en realidad de dónde estás surgiendo. Whatever the case is, you know, Mommy Tara, please help me. En cualquier caso es Mami Tara, ayúdame. Okay, and I think you could apply that to, you know, Guadalupe, Santa Maria, just all the feminine divinities. Y creo que podemos aplicar esto a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen María, a todas las feminidades, a todas las divinidades femeninas. Okay, I mean, they personify skillfully working. Ellas personifican el trabajo hábil. Okay, so I've received this from many of my lamas. Yo he recibido este mantra de muchos de mis lamas. So if you'd like to, you can visualize it from my heart, coming from example, the Dalai Lama. Entonces puedes visualizar que from your heart, From my heart, where's the Dalai Lama? desde mi corazón, en donde radica el Dalai Lama, Okay, comes the syllables come up and out of my mouth. suben las sílabas que van subiendo hasta arriba hasta salir por mi boca, Come inside your mouth que entran por tu boca and settle in your heart. y que se asientan en tu corazón. So each syllable is like a little flame. Y cada sílaba es como una pequeña flama. Okay, and in doing that, just think this is enlightened activity. Entonces, al hacer esto, piensa, esto es creatividad iluminada. Okay, so having that I thought, Teniendo pues este pensamiento, I'd love to be more enlightened in my own life, quiero poder ser más iluminado en mi propia vida, in other people's lives. en la vida de otras personas. Please repeat after me. Por favor, repitan después de ya. Om, Tare, Tutare, Ture, Soha. Om, Tare, Tutare, Ture, Soha. Om, Tare, Tutare, Ture, Soha. Feel that all the divine feminines in the universe are just twitipated, they're so happy. Siente que todas las divinidades en el universo están felices, se sienten muy contentas. See, because you've just got the cell phone number for them. Porque te acabas de recibir su celular, su número celular. I'm serious. No, de verdad, así es verdad.
You know, when you recite the mantra, you're making a call to enlightened activity. Cuando haces el mantra, estás haciendo una llamada a actividad iluminada. And it's definite that many of the great masters, I mean, both in Buddhism but in other religions, have always had experiences with the divine feminine. Y todos los grandes maestros, no nada más en el budismo, también en otras religiones, han tenido experiencias con la divinidad femenina. Okay, so thank you very much. Muchas gracias. Okay, so we are in silence. Seguimos en silencio. Now, I mean, Monday, Tuesday, Wednesday are going to be very powerful days if you're serious about yourself. El lunes, martes y miércoles serán días muy poderosos si trabajas con seriedad. You've been cultivating yourself. Has estado cultivándote a ti mismo. And now we're going to get some ways to work with ourselves very skillfully. Y ahora vamos a trabajar, a encontrar formas para trabajar con nosotros de maneras muy hábiles. That's the nature of this retreat. Esta es la naturaleza de este retiro. Okay, so please try to maintain silence very well because, hey, this is the most profitable time for the retreat. Entonces traten de mantener el silencio de lo mejor que puedan porque este es el momento más poderoso del retiro. Okay. So, vámonos for desayuno. Let's go for breakfast. And remember to put your fork down after each mouthful. Y recuerden poner su tenedor abajo después de cada bocado.